todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Volcanes, Terremotos y otros monstruos aquí en Divox Radio en este 2022. En este 2022 que nos ha tomado justamente ya haciendo muchas más cosas presenciales de las que estábamos haciendo antes. Mi nombre es Cristian Farías, soy geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco y también autor del libro Volcanes y Terremotos que pueden encontrar en todas las librerías de Chile. El día de hoy, la idea es conmemorar algo que ya ocurrió hace 37 años en la zona central de Chile. Ocurrió el 3 de marzo de ese año en particular y es un terremoto que marcó toda una generación. Un terremoto que llegó a todas las portadas de diarios en todo el mundo, que tuvo asociado a todo lo que pasó después una cantidad de muertos más o menos importante y también muchos miles de damnificados. Y queremos hablar justamente hoy día acerca de, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en ese 3 de marzo? Porque la historia nos muestra que en realidad no es solo lo que pasó en ese día, sino que también lo que fue ocurriendo previamente y todo lo que pasó después. Y así que esta historia es una de aquellas en las cuales vamos a poder reflexionar muchísimo, no solamente acerca de cómo estaba el país parado en 1985, sino que también cómo estamos y cómo nos encontramos ahora. Voy a comenzar con una nota súper personal y súper posiblemente no relevante, pero que nos puede ayudar un poquito a entrar en tema. Yo no había nacido en ese terremoto. Ese terremoto ocurrió el 3 de marzo de 1985, yo nací 4 semanas después. Pero resulta de que, bueno, estaba dentro de la panza de mi mamá, como se dice, y mi mamá es de Viña del Mar. Ella nació, fue criada en Viña del Mar, y en esa época estábamos allá en Viña, y resultó de que la historia que ella siempre me cuenta acerca del terremoto es acerca de cómo yo estaba dentro de su panza y entre varias tías le sostenían la panza a ella para que yo no fuera a nacer en ese momento. Porque era el miedo, porque dentro de todo el pánico la respuesta fue preocuparse de la guagua que iban a nacer, en definitiva, y agarrar la panza de la mamá que estaba ahí. Ella insiste en que no tuvo ningún tipo de pánico, mis tías me dicen lo contrario. Vamos a ver a quién creerle. Pero lo interesante de esa historia, en cuanto a lo físico, digámoslo, es que en ningún momento ninguna de mis tías o mi mamá tampoco me contaban lo que pasó los días antes. Y resulta que eso sí es una parte importante de la historia. Porque ocurre que si bien el terremoto comenzó y se dio en un día 3 de marzo de 1985, la verdad es que las personas venían teniendo distintos avisos, y ahí quiero detenerme como para iniciar esta historia de buena manera. Ocurre que hubo hartos temblores en, digámoslo, las 2 semanas previas al terremoto. Varios temblores de magnitud variables, pero que se sentían bastante cercanos. Imagínense que en un momento hubo registrados del orden de casi 150 temblores dentro de un día o dentro de 2 días. O sea, se movía harto el suelo, aunque obviamente no ibas a sentir todos y cada uno de ellos, porque varios eran relativamente chicos, pero más aún estaban concentrados como en la misma zona. Y esa zona es de Quintay hacia el sur. Si alguno no tiene mucha conciencia sobre lo que hay en la región, en la zona central de Chile, en la quinta región, en la sexta región, pensemos en que tienes de norte a sur Viña, Valparaíso, luego viene todo lo que es Quintay, luego viene toda la parte del litoral central, Algarrobo, el Quisco, Cartagena, y cerramos más al sur con San Antonio, Llolleo, y después ya entramos a la región del Libertador Bernardo Higgins, y ahí tenemos otras cosas, tenemos Pichilemu, más al sur, tenemos Matanza y todo lo demás. Ahora, en esa zona es donde se genera el terremoto de 1985. Y si han escuchado este programa antes, o si han leído el libro o si han leído mi libro también, o si en realidad saben algo de terremotos previo a escuchar, ya saben que los grandes terremotos en realidad lo que hacen es liberar un montón de tensión.
pero la tensión se va acumulando porque hay dos placas que se quieren mover una respecto a la otra y no lo consiguen y en algún momento van liberando parte de la tensión. Eso significa que las placas en alguna zona se mueven una respecto a la otra. Entonces es un juego en el cual tú te bloqueas y te desbloqueas. No te desbloqueas por completo en general, sino que te vas desbloqueando, comillas, por partes. Y lo que podemos ir viendo en los grandes terremotos como 1960 es que es muy probable que hayas desbloqueado una buena parte de las placas casi por completo, pero aún así te quedan ciertos remanentes de tensión después. Y mientras más grande sea el terremoto, más grande es esta área donde se desbloquearon las placas, donde estaban pegadas y el contacto se rompió, el contacto se rajó, digámoslo. Y entonces lo que podemos ver es que las zonas de ruptura, los largos de ruptura, que te van determinando cuán grandes son estas zonas, también te van determinando cuán grandes son los terremotos. Entonces, esa es la idea de lo que vamos teniendo en particular en los terremotos grandes de subducción en general dentro de Chile. Y claro, resulta de que vas teniendo estos terremotos, no todos de la misma magnitud, y ocurren a tiempos relativamente variables entre ellos, pero cada uno de ellos va desbloqueando parte de la subducción. Entonces es como una cuestión que imagínate que tienes todo bloqueado y vas de poquito desbloqueando, de poquito desbloqueando y de poquito desbloqueando, pero siempre vas dejando un poco de tensión acumulada hasta que venga un gran mega terremoto que probablemente termine desbloqueando prácticamente todo lo que hay. El último megaterremoto en la zona central de Chile ocurrió en 1730 y tuvo magnitud 9.1 aproximadamente, según lo que varios científicos muy buenos han estimado en base a las mediciones que se realizan con los tsunamis en Chile y en Japón, porque ese terremoto mandó un tsunami más o menos importante hasta Japón también. Entonces, desde ahí tú sigues acumulando tensión. Obviamente es probable que haya quedado un poco de tensión remanente después del magnitud 9.1, que por cierto rompió desde la zona norte de La Serena, un poquito más norte de La Serena, hasta casi llegar a Concepción por el sur, o sea, a una zona bastante grande. Y después de eso tú empiezas a acumular tensión de manera casi uniforme y empiezas a liberar en ciertas zonas. Entonces, claro, de ahí la zona de Illapel la ha liberado en varios momentos. En 1943 liberó, luego antes creo que fue en 1830 y algo, si mal no recuerdo, y también la zona un poco más al sur, también va liberando tensión cada cierto tiempo. Ahí tienes el terremoto de 1906, por ejemplo, el terremoto de 1822 y el terremoto de 1985. Aparte, entre medio, un terremoto más chico que fue el de la Ligua, que se dio en 1971. Pero cada uno de ellos va liberando una zona distinta, no ocurren en el mismo lugar, no desbloquean de la misma manera. Entonces, lo que va pasando es que después del terremoto de 1730 empieza a acumular tensión. En 1906, por ejemplo, la zona que se libera está relativamente cerca de Valparaíso. Quizás un poquito, es como frente a Valparaíso, una zona de como 200 kilómetros por 200 kilómetros. Imagínate que se va liberando la tensión. Puede ser más grande incluso. Pudo haber sido más grande incluso. Tienes esta parte donde se libera casi toda la tensión que tú podías tener ahí, pero te queda un remanente. Te queda un remanente sobre todo en la zona costera, en la zona más superficial, en la zona donde la subducción está tocando el fondo marino. Después tienes un terremoto que ocurre en 1971 en la zona de la Ligua. Y ahí es donde hay que pensar en tres dimensiones y eso cuesta un poco, porque resulta de que la subducción, claro, una placa se va metiendo debajo de la otra de manera como en diagonal de alguna forma y entonces el contacto se genera en diagonal. Entonces el bloqueo se genera también así como hacia abajo, pero en diagonal, nuevamente vuelvo a repetir la misma palabra, pero cuando se va liberando no siempre se libera donde mismo. Entonces se puede liberar en zonas más profundas, como se liberó en Valparaíso en 1906. Pueden liberar otra vez zonas profundas, como fue en la Ligua en 1971, que igual fue un poquito más a la costa, o puedes liberar en zonas relativamente profundas, pero un pelín más superficiales, como fue en 1985, que se libera la tensión
o se libera una parte de la atención, digamos, desde, ponle, Viña del Mar hasta, este Quintero, Viña del Mar, hasta Pichilemu, más o menos es como la zona de ruptura de norte a sur, y esa es la parte que se desplaza hacia el oeste, y se libera parte de la tensión, pero en la parte más profunda de la subducción y no tanto en el fondo marino. No tanto en el fondo marino, porque si se liberara una parte más grande del fondo marino y movieras mucho el fondo marino, tendrías grandes tsunamis. Y ese terremoto, aunque tuvo un tsunami, fue relativamente chico y afectó más bien la zona que iba hacia el sur de Valparaíso, la zona de Algarrobo, Quisco, Cartagena, más al sur, en Matanzas, más en la costa de la sexta región, donde sí hubo un poco más de movimiento, de desplazamiento vertical del fondo marino, lo que te da un tsunami, relativamente chico, pero un tsunami al fin y al cabo. Entonces, lo que vamos viendo en toda esta secuencia es que de a poco vas liberando las tensiones, claramente, pero también vas dejándote más. Y entonces vamos a seguir con ese juego de tener un terremoto chico, chico, comillas, de magnitud 8, o cosas por el estilo, hasta que tengamos el megaterremoto grande que va a liberar todo lo que se ha seguido acumulando, en definitiva. ¿Cuándo? No tenemos idea, por supuesto, eso es difícil. Pero aquí lo que pasó en 1985, ese 3 de marzo, con este terremoto, que por cierto tuvo magnitud 8, se supone, lo que sabemos es que nos cuenta harto acerca de cómo se van dando estos terremotos, y hubo un evento que pasó en el 2017 que se pareció un poquito a lo de 1985, que nos da más nociones acerca de cómo de a poco se van armando los terremotos, al menos en esa zona. Así que este programa se va a basar sobre todo eso, y ya que entramos en historia, nos vamos a una pequeña pausa para volver con la secuencia de sismos precursores a todo este gran terremoto que se dio en marzo de 1985. Nos vemos en un ratito. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por Divoxradio.com.